y hoy vamos a hablar de silencio. ¿Qué es el silencio? Quiero escucharlos. El sentido de presencia. Ajá. Por un instante vamos a ir aquí a nuestro cuerpo mental. Oye, no vas a pensar. Porque recuerda que cuando lo piensas, en realidad buscas algo que no está. Y te vas a preguntar a ti simplemente, ¿verdad?, ¿qué es silencio? Y deja que esto emane rápido. Porque cuando ya te detienes a formular un concepto, es porque realmente no lo tienes. ¿Ok? Vamos, rápido, adentro. ¿Qué es silencio? Ausencia de sonido. Ajá, quiero escucharlos. Ausencia de sonido. Ausencia de sonido. El encuentro con uno mismo. Reencuentro con uno mismo. interna. ¿Qué más decimos de silencio? Es el lenguaje del amor. Oye, esto es interesante. Dicen que el silencio es el lenguaje del amor. Ahora yo haré, como siempre, mis preguntas sabias. Si el silencio es el lenguaje del amor, ¿por qué hay tanta confusión en el mundo ante el amor? Hay mucho ruido. Esto es interesante, ¿cierto? ¿Qué silencio? ¿Qué más podemos decir del silencio? Vamos a crear el concepto que ustedes llevan del silencio y después yo les daré el mío de silencio. Es el lenguaje del ser. Es el lenguaje del ser, pero ¿para qué? El silencio es como permanecer El silencio es permanecer ¿dónde? en el espacio interior. Aquí y ahora. Ok, Totalmente maravilloso. emanando y sintiendo la energía de tu ser. ¿Qué más decimos? Sin que algo te afecte o te disturbe. Ajá, te perturbe. Sí, te perturbe. Ajá, y si esto es así, ¿por qué estamos en tanto ruido? ¿Qué estamos haciendo con el silencio? O mejor, expresado en sus lenguajes, ¿en qué hemos convertido el silencio? Ahora yo hago una gran pregunta. ¿Dónde está el silencio en cada ser? ¿A dónde? El silencio forma parte ¿de qué? Del corazón. De la vida. Yo quiero que se escuchen. El silencio forma parte ¿de qué en el La ser? conciencia. Yo creo que el silencio es todo, está en todos lados y está todo el tiempo. Es como el sustrato, está allí siempre. Esto es interesante, ¿verdad? Porque hoy nos detenemos y nos damos cuenta que ni siquiera podemos definir el silencio porque no estamos en una verdadera conciencia del silencio. Porque lo interesante de todo esto es que nos han mostrado el silencio como que ubíquense en sus tiempos, en sus realidades. Yo quiero que ustedes me hablen de sus realidades. Siempre hay sonido que no es realmente silencio. ¿Cómo nos mostraron el silencio? Se callaba. Hagamos ese viaje y pregúntate, ¿a verdad quién me habló de silencio o cómo me dijeron? Sí. El silencio como castigo. Cállese. Vaya, qué Póngase aquí bueno. porque habla mucho. A mí me gusta a ustedes para mí graciosos porque yo, oye, no, analicen ustedes para ustedes. Yo pregunto silencio y me dan unos conceptos todos medio elevados y después, cuando ya entramos en nuestra verdad, me hablan de castigo. ¿Cómo es esta conciencia, eh? ¿Ah? Por eso, amados seres, tenemos que venir a nuestra realidad. Yo estaba espacio ayer, esta ciudad maravillosa, San Cristóbal, gran grupo como ustedes, bonito. Yo pregunto y todos como ustedes de una vez, conceptos bonitos, elevados, espirituales. Pero ahí digo yo, ajá, pero ¿en qué te sirven en tu vida aquí? ¿Cómo los usas? Y nadie sabe usarlos. Entonces, lo mismo nos pasa con el silencio.
Hablamos de que es esto, que nos conecta, que es la interioridad, todo muy hermoso, pero después me dices que esto es castigo y nos mostraron esto, que me tengo que callar y no tengo derecho a opinar ni a hablar. ¿En qué se convirtió el silencio? En represión. En represión. Ah, ya, ¿en qué más? ¿Y sabe qué es lo interesante? Sí. Que nos cambiaron el concepto del silencio y nos lo llevaron a una manera de conducta que en muchos de ustedes se convirtió en una manera obligada, en una limitación para no expresar en libertad lo que realmente quieres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué al principio me dijeron otra cosa? Oye, ahí es donde viene la verdadera conciencia. Ahí es donde viene verdadera conciencia. Vamos a ser honestos y cada uno de ustedes va a ir en este momento a su interioridad y vas a enfrentar la manera en cómo has llevado este silencio en tu vida. ¿Cómo lo has usado? ¿En beneficio o en qué? ¿En qué lo has usado? Eso está en contra de nosotros porque como nunca estamos con nosotros mismos, es el verdadero silencio. Entonces siempre vivimos cargados y llenándonos de cargas para nunca estar con nosotros mismos. Por eso es que tenemos errado el concepto de silencio. Lo hemos convertido en eso, en una represión y no queremos estar nosotros mismos de silencio. ¿Y cómo les parece esto? A ver cómo resuena en ustedes. El silencio para muchos, oigan esto, se ha convertido en una condena. Condena. ¿Qué decimos a esto? Que el silencio no lleva a la depresión, que no puede decir lo que uno siente. ¿A qué más? Yo veo el silencio como una meta, como mi relación con el concepto de silencio, algo que he de lograr o he de alcanzar. Entonces también lo pongo afuera de mí, lo pongo allá. Yo tengo que conseguirlo, porque en el silencio está la paz, en el silencio está la felicidad y en el silencio está todo lo que yo no tengo, todo lo que yo no soy. Ajá. Entonces lo Pero proyecto esto es y lo coloco interesante, allá. porque tú me estás hablando de una manera de silencio ya en una conciencia elevada, ¿verdad? Pero en una realidad de silencio, como se maneja hoy tu mundo, cómo llegas al amor, cómo llegas a la paz, cómo llegas a todo eso, si realmente desconoces un verdadero concepto de silencio donde usted rompa esa estructura y diga, vaya, el silencio es qué. Paz. Contacto con uno mismo. Entonces vamos a vaciarnos de cualquier cosa que tengamos en este momento de silencio y vamos a poner nuestra mente en blanco. Recuerden, amados seres, que el cerebro es realmente maravilloso, pero como es de maravilloso es cómodo, ¿verdad? Y él cuando ya tiene un concepto, pues él no hace ningún trabajo, sino simplemente activa esa memoria y da una respuesta. Entonces vamos a cambiar esa memoria y vamos a ver el silencio desde una proyección propia de tu ser, donde el silencio es ese estado que te permite activar en ti ¿qué? Las cualidades Como y virtudes del ser. comunión. El contacto, la iluminación con tu verdadero ser. El silencio es un estado que te permite entrar en un verdadero contacto con tu divinidad. Oye, recuérdalo, con conciencia
o sin conciencia, eres un ser totalmente divino. Y el silencio es un estado propio de quién? ¿No? ¿Quién eres tú? ¿Esto? No. Esto es una proyección de quién? De tu espíritu. Y el silencio es un estado propio de tu espíritu. Y mira lo maravilloso y lo equivocado de los conceptos que llevamos, porque pensamos que cuando entramos en ese estado de silencio, ustedes creen que su ser entra en un estado pasivo, y resulta que entre más silencioso y más que tu espíritu es más activo. El silencio tiene cosas muy particulares. Ahora sí, vamos a ponernos atentos a visualizar el silencio desde otra manera. Porque desde la vieja manera, la manera aprendida, pues el silencio entendimos y recordamos que el silencio se nos mostraba como cierta presión, cierta limitación y una incapacidad para poder expresar con libertad lo que se quiere. Ese es lo viejo, ¿cierto? Ahora vamos a lo nuevo, a la nueva conciencia. El silencio es un estado que ¿qué? Que me permite entrar en total contacto con mi divinidad. El silencio es algo propio de quién? De tu espíritu. Y entonces esto me va a llevar a ¿qué? El silencio te lleva a algo importantísimo, y por eso es que usted no ha terminado de tomar el poder en su existencia. ¿Qué crees? Equilibrio. Estar atento. Estar atento. En ese instante de silencio, pero esto es un silencio consciente, ¿eh? No un silencio que usted así se perdió en su mundo de pensamientos y usted ni supo de usted. No, ese silencio no funciona, ¿eh? Este es un silencio consciente, donde usted se permite, en el instante que usted así lo elija, basta que en conciencia usted diga, voy a entrar en esa conexión, y usted lo hace. Porque existen muchas creencias en su mundo. Oye, y no es que las quiera romper, son válidas. Pero como para mí está en responsabilidad de entregar a ustedes maneras rápidas y prácticas, donde usted pueda rápido engranar en esta conciencia y ponerse activo en la realidad de su vida, pues yo doy llaves. La meditación es una gran herramienta. Pero la meditación, ustedes la han llevado a una creencia que es la única manera en la cual usted puede crear conexión con su ser. Entonces ya eso les crea a ustedes una gran limitación. Entonces el ser que no sabe meditar está en un constante estado de angustia porque dice, vaya, yo no puedo, ¿cómo llego a esos estados? Eso no hace falta, amado ser. ¿Ah? Y lo condicionamos. Claro, eso es terrible, seguimos en esa conciencia condicionada. Oye, amado ser, todo es más sencillo de lo que usted imagina. El problema es que vamos bajo una creencia de que la vida es complicada y de que todo tenemos que hacerlo bajo métodos. Y yo a ustedes, de manera amorosa, digo, vaya, ustedes se convirtieron en los seres 1, 2, 3. Primero esto, después esto. Pero basta que me saquen de uno de esos números y yo perdí. Y si ustedes fuesen bien preguntones, ustedes deberían estar ahorita preguntando para mí, ajá, ¿y cuál es el método y la manera más fácil? ¿Sí? Porque estamos buscando herramientas y formas de convertir nuestra existencia como práctica, mejor. Por eso yo hoy estoy combatiendo en ustedes quitar tanto concepto, tanto adorno y ajustarse a la realidad de sus vidas de una manera sencilla y práctica. ¿Por qué? Porque en la medida que pase su maravilloso tiempo, vas a descubrir que la vida es más sencilla de lo que usted ha imaginado.
para entrar en ese estado maravilloso, amado ser, basta simplemente, esto es una manera de comenzarlo a hacer, ya después ni lo necesitas hacer, porque basta que tengas la intención y ya estás en una conexión total. Pero como todavía nuestra mente está en esa lucha de que no, deme un método para yo llegar, pues yo se los entrego. Pero lo vas a hacer poco tiempo, no lo vas a convertir en costumbre. Porque la costumbre crea que hábito. Y si conviertes esto en un hábito, lo conviertes en ¿qué? Limitación. En una creencia que va a limitar tu existencia. ¿Ok? ¿Qué es lo sencillo? Que tú te vas a obligar, mira la palabra que estoy usando, te vas a obligar ¿a qué? A entrar en pequeños espacios de atención. Y en ese instante que te obligas a entrar en ese estado de atención, ¿qué vas a hacer? Una respiración consciente. Mira, te estoy diciendo una, no muchas, para que empieces. No, esto no funciona. Con una es suficiente. Tomas tu respiración consciente. En el momento que haces una respiración consciente, tu ser se pone en estado de atención. Activas tu energía, tu cerebro se pone alerta. Entonces usted dice, en este momento, conscientemente entro en mi silencio. Respiras y te quedas. Y vas a ver el cambio automático que genera tu ser en ese instante que conscientemente creas el silencio. Y ya entras en un estado de alerta. ¿Por qué? Porque tu cerebro funciona, es bajo esos estados de alerta. Y si él pudiese hablar, él diría, ajá, estoy atento a ver qué quieres. ¿Ok? Entonces, este silencio te va a llevar a qué? A entrar en un estado de alerta. Y este estado de alerta te lleva automático ¿a qué? A una observación. Entonces te pones como todos tus sentidos entran en un estado de atención y observación. Esto te lleva automático, amado ser, a estar bien sensible a todo lo que hay a tu alrededor. Y así usted se adueña de su momento. Porque ¿qué es lo más sagrado de la vida, amado ser? El instante. Pero viene la gran pregunta. ¿Estás consciente dónde estás en cada instante? ¿No? Entonces, esto, estados de silencio, mira la palabra que estoy usando, estados de silencio, te van a permitir cada día entrar en una mayor conexión contigo mismo. Y ustedes de alguna manera llevan esto en sus mentes y esto está grabado en ustedes. Y ustedes han dicho algo muy cierto, el silencio es un lenguaje. Porque aquel ser que de verdad maneja este estado de silencio sabe que a través de esto va a emanar más cosas que hablando. Y cuando alguien dijo para mí hoy, en este espacio de ustedes, que el silencio es el lenguaje del amor, eso es verdad. Porque si traemos ahorita en proyección esta realidad de enamorados, no hace falta hablar nada para expresar toda esta emanación maravillosa a lo que ustedes llaman amor. Pero el problema es que todo lo condicionamos, a todo le ponemos la limitante y nos olvidamos que ustedes son seres en una total y maravillosa libertad.
pero han convertido esa libertad en una manera de condicionamientos. Y ustedes hablan de libertad, pero ustedes no se dan cuenta que viven en una total limitación. Mientras viva bajo esta manera, no puedes hablar de libertad. Estamos presos dentro de nosotros mismos. No sería tanto entre ustedes mismos, hacia toda realidad que vives. Entonces, ¿cómo puedes generar esta expansión? Cuando tú estés atribulado, en vez de llenarte de ese ruido de preocupación, cálmate, serénate. Ustedes tienen una manera, el verbo maravillosa. Usted dice, después de la tormenta, viene la calma. Oye, amado ser, sé sabio. Ante toda atribulación, entra en ese centro de calma que existe dentro de ti y toma este potencial de silencio. ¿Viste la palabra que usé? Potencial de silencio. Potencial. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Tenemos toda la capacidad. Y sácalo para poder entrar en esa calma maravillosa que te va a llevar a una comunión contigo y vas a generar las respuestas más rápido de lo que imaginas. Pero ¿dónde se forma el problema? El problema se forma en el alboroto que te armas contigo mismo, en el excesivo preguntar. Y entonces te aturdes y te conviertes en la realidad de lo que estás viviendo, porque no te permite salir de lo que vives para poder entrar en ese estado y resolver. El silencio es una gran herramienta, porque el silencio te va a llevar al orden, a la calma. El silencio te va a llevar a que encuentres todas las respuestas que en el momento sientes que no traes contigo. Entonces el silencio es realmente maravilloso. Pero ¿cómo lo usas? Nunca lo he usado. Pero ahora ya tomo la conciencia y digo, vaya, es más sencillo. Ante cualquier situación, por muy difícil que sea para ti, apártate, respira y serénate y hallarás todas las respuestas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que recordar algo, amados seres. ¿Qué es lo que vas a recordar? Que tú viniste a una realidad donde está todo. Absolutamente todo. Lo que te imagines y no te imagines está ya dado aquí para ustedes. Y lo más maravilloso es que todo está hecho. Que no tienes que hacer absolutamente nada, sino simplemente elegir lo que quieras, no lo que necesitas. Lo que quieras, traerlo, tomarlo y hacerlo tuyo. Y todo aquello que traigas contigo, que no puedas resolver, no estás solo, porque siempre habrá alguien que lo hará por ti. Entonces, ¿por qué tanta complicación de existencia? Porque si viajas ahorita en tus tiempos y te pones a recordar todas esas situaciones que dices tú llamar difíciles, vas a descubrir que lo que tú no hiciste, alguien de alguna manera lo mostró para ti, sí o no. Entonces, ¿por qué tanto enredo en la existencia? Yo pregunto. ¿Cuál es la razón de enredarnos, amados seres? Ustedes están en una condición bastante privilegiada, porque ustedes eligieron una gran experiencia donde estás en un mundo donde todo está. No conforme con eso, te dieron entonces la gran bendición que lo que tú no puedes, otro te lo facilite.
Entonces yo creo que debemos darnos un alto y entrar en una conciencia. Mira la palabra que te voy a dar, una que estarás cansado de escucharla conmigo, donde yo te digo, oblígate a hacerlo más fácil. Salte de esas conciencias condicionadas, limitantes, de esos grabados donde todo es batalla y es lucha. Por eso en enseñanzas anteriores dije, saca de tu verbo la palabra necesidad. La necesidad te va a llevar automático a la lucha. Usted vino aquí a vivirlo todo. Vamos a hacer una práctica chiquitica para recordar la esencia y para que todos se den cuenta de que ustedes aquí vinieron a algo que todos ya lo saben, pero todos lo niegan. Te vas a voltear de una manera suave al compañero que tienes al lado y le vas a preguntar qué es lo que quieres en tu vida. Vamos. Oye, ahora le vas a preguntar por qué lo quieres. Vamos. Ahora le vas a preguntar y lo tienes. Ahora, a los que respondieron que sí lo tiene, le vas a preguntar, ¿y desde dónde lo has traído? Ok, damos un alto. Damos un alto. A todas esas respuestas que se dieron entre ustedes, ¿alguien les dijo que quería estar mal? No. Nadie, ¿verdad? No, esto es interesante. Nadie dijo que quería estar mal. ¿Alguien dijo que quería para su vida problemas? No. Nadie quiere problemas para su vida. ¿Alguien dijo que quería estar triste? Nadie quiere estar triste. La mayoría de respuestas, ¿cuáles fueron? Salud, paz, tranquilidad. Ajá. Entonces todos lanzamos proyecciones bajo orden, bajo paz, bajo amor, bajo conciencia, bajo todo eso. Quiere decir que algo dentro del ser sabe que a eso es que vino aquí. Esa es la realidad del ser, pero es la realidad que todos niegan. Entonces, esto que nos lleva hoy a entender que vivimos la existencia en el no deseo, que nuestra atención se enfoca en lo que no queremos. ¿Lo estás entendiendo? Sí. Entonces, que ahora yo voy a obligarme a traer estos espacios de silencio para poner toda esa atención a mi ser y obligarme a estar ahora en lo que quiero. El problema está que convertimos este decir querer en una búsqueda y en una lucha. Y es ahí donde te tienes que salir y en donde te tienes que obligar a traer a tu ser
que la vida es más fácil de lo que usted imagina y te tienes que convencer de eso. Tienes que empezar a romper esa estructura que está contigo, de que todo es complicado, de que todo lo tienes que llevar bajo una lucha, de que todo lo llevas bajo una emocionalidad densa que no te permite fluir en una totalidad de tu ser. El silencio te permite entrar en ese estado de quietud para que puedas conectar entonces con esa manera maravillosa de tu ser y traer esa capacidad infinita que tienes para hacerlo todo. ¿Te estás dando cuenta? El silencio es un estado que te lleva ¿a qué? A entrar de atención y observación. Ajá. Pero más que eso, el silencio te va a permitir entonces accionar tus capacidades. Y ustedes son seres de capacidades infinitas. El problema está que no lo crees. Y a eso que ustedes dicen llamar malas experiencias, porque no existen malas experiencias, sino simplemente son situaciones que te detienen a que regreses a ti y te des cuenta que tienes grandes capacidades. Y ahí es donde descubres que realmente tienes un potencial dentro de ti que no usas. Entonces la vida, amado ser, es realmente maravillosa. Ábrete con libertad. Pero ustedes saben qué es libertad. Ustedes han venido hasta ahora viviendo una libertad en límite, porque llevan un mal concepto de libertad. Y yo hoy te recuerdo, libertad es la capacidad que tiene tu ser de venir aquí y entrar en ese reconocimiento de lo que realmente es y actuar desde su verdadera esencia. Eso es ser libre. Pero ¿qué hace usted? Usted viene a su ser en una gran limitación, en una gran negación y en un desconocimiento de lo que usted realmente es. Entonces, ¿cómo actúas con libertad? Si estás actuando bajo otras maneras y patrones que realmente no son los tuyos. Entonces, el silencio es el estado que me va a permitir ordenar, entrar en atención, entrar en calma. Es el estado que me permite crear la conexión hacia lo más divino de mi ser. Y cuando yo entro en conciencia hacia esa divinidad de mi ser, es cuando tomo el poder para poder accionar dentro de mí ese campo ilimitado de capacidades que traigo conmigo. Entonces, zafa ese concepto de silencio en presiones, en limitaciones, y sal de esa condena y expande tu ser a expresar todo lo que tu ser quiere sentir y dar. El silencio va tomado de la mano con la libertad. Y dense en cuenta que ustedes llevan esto de alguna manera en ese subconsciente, porque entonces ustedes asocian la libertad con el hablar, ¿sí o no? Entonces, cuando no nos dejan hablar, ustedes entran en represión y dicen, no hay libertad. ¿Sí o no? Sí. Entonces, analicen todo esto, amados seres. Y dense en cuenta y cambiemos los conceptos y empecemos a abrir una conciencia donde usted tenga esa libertad. Pero esa libertad te la va a dar el silencio. Donde encuentres ese orden hacia ti mismo, donde puedas entrar en ese estado, porque este estado lo único que hace automático es llevarte a una comunión muy intensa hacia ti mismo. En eso se centra el silencio. Cuando usted genera esa comunión, empiezas a crear otro lenguaje en tu ser. Un lenguaje que es sensible para ver mucho más allá tus realidades. Un lenguaje que es sensible
para ponerte en una conexión real a todo eso que quieres proyectar. El silencio te llena de un total control. El silencio trae automático la sabiduría. Por eso, cuando ustedes se expresan hacia los grandes sabios de su mundo, se dan cuenta que ellos no son habladores. Porque ellos saben que a través del silencio están en un estado de atención y su sabiduría va a llegar mucho más allá a aquel que habla mucho. Maestro, al comienzo usted dijo que lo que dijéramos teníamos que tener mucha atención hacia lo que expresábamos porque se expresa en el triple. Ahora, si decimos cosas buenas, también La vibración está mismo para bueno o malo. El problema es que como vamos bajo una emocionalidad, pues somos impulsivos y siempre soltamos de lo que menos debemos soltar. Porque en este tiempo he sentido muchísimo hacer mantras. Ah, bueno. Mandando total. Este es un tiempo, amados seres maravillosos. Porque en este año de transformación, sin que usted haga nada, su propio ser, su interioridad, lo está llevando a un impulso de servicio a su mundo. Porque ustedes saben que el mundo ahora requiere, oye, mira esta palabra, yo no estoy hablando necesita de ustedes, no, el mundo no necesita de ustedes. El mundo requiere de ustedes y de su luz y su energía para cambiar la realidad. Y más de lo que ustedes se imaginan, amados seres. ¿Eso no ha sido siempre así? ¿Eso no ha sido siempre así? Debería haber sido siempre así, pero siempre ha habido toda una avalancha de conceptos y maneras que los han alejado a ustedes de esa realidad. Esta es una realidad perenne en el ser. El problema está que estamos distraídos de nuestra realidad. Entonces creamos esa desconexión consciente a ese potencial que tienen ustedes de generar los grandes cambios. Ustedes son los dueños de este planeta, pero ustedes no se lo creen. Ustedes vinieron a un gran viaje, pero ustedes limitaron en este viaje a una conciencia condicionada donde te dijeron tienes que creer, tienes que nacer, tienes que crecer, tienes que formarte, tienes que traer a la familia, tienes que educarte, tienes esto, y usted llegó a una etapa de su vida, ya cumplió todo y dijo, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, y esto es la vida. Y ahora se fueron los hijos, se fue todo, y usted dijo, ajá, ¿y dónde quedé yo en estas realidades? Porque viviste Para otros. afuera, amado ser. Y es ahí donde ustedes van a ir comprendiendo en el tiempo esto que yo dije para ustedes. Han pasado su existencia viviendo, pero no existiendo. Y llegó el tiempo, amado ser, de existir. Y solo se existe a través de ti mismo. Este es tu tiempo. Y entonces el silencio es ese estado que te va a permitir existir más. Entonces resulta que esta palabra silencio es más importante de lo que usted imagina. Usted se levantó hoy muy inspirado en usted y salió a su mundo, pero el vecino estaba de una manera que de una vez alborotó su mundo emocional. Cálmate, cállate. El silencio te va a dar la capacidad de ir un poco más allá de donde está el vecino. Entonces te dirá, ajá, pero si él me está agrediendo y me está faltando el respeto, cálmate. Y solo a través de tu silencio y tu calma vas a tomar el poder ante ese alboroto del vecino. Pero ¿qué hace usted? De una vez se vuelve emocionada, actúa bajo impulso, entraron en un campo de batalla y ninguno de los dos resolvió. Entonces sean sabios. Mantén el silencio como un gran amigo.
Yo no te estoy diciendo que a partir de ahora te conviertas como estos seres monjes y todas estas maneras que decidieron entrar en un estado de silencio. No. El silencio lo vas a usar con sabiduría. Usted llegó, hay un gran alboroto. Guarda silencio y vas a ver todo lo que descubres en observación hacia ese alboroto. Usted está ante una situación bastante tensa, guarda silencio y verás cómo tu espíritu acciona tu ser y te entrega las herramientas que en ese momento los demás no están viendo. Esto es tan sabio que les pongo un ejemplo propio de ustedes. Usted está atribulado, un problema, pero como usted se convirtió en problema, pues no puede actuar de otra manera, sino actúa como problema. Y entonces usted empieza a darle poder al problema. Tengo este problema, no puedo resolver el problema, y así alargas esto hasta que ya usted descargó energéticamente tanto que su mismo cuerpo dice ya, no podemos más. Entonces usted decidió en noche conciliar sueño y dijo, ay, pues sí, ya no voy a estarme preocupando. Entraste en una calma, quedaste dormido. Despertaste en la mañana, vaya, no, esa es la respuesta. ¿Pero qué pasó ahí? Estaba en silencio, pero estaba... Entraste en un silencio y en una calma y tu espíritu pudo otra vez tomar, pero no lo entiendes. Entonces creas el alboroto, vas al vecino, vas al amigo, vas a esto, tengo este problema, ¿qué hago? ¿Qué resuelves? Si tienes un buen amigo, un buen vecino, te va a decir, cállate, cálmate, y te vendrá la respuesta. Es así. Pero te conviertes en problema. Y te lo recuerdo, amado ser, si te conviertes en problema, piensas en problema, hablas en problema, sientes el problema, creas la actitud del problema y no conforme con eso, te habitúas al problema y tu vida se convirtió en un problema. Y no conforme con eso, entonces dice, ¿por qué no tengo una vida sin problemas? Oye, amado ser, y esto va con todo, porque te conviertes en enfermedad, te conviertes en solitario, te conviertes en escasez, te conviertes. Entonces, simplemente plantéate esto: cada vez que me convierto en algo, dejo de ser quien soy, ¿ok? Deja de ser quien eres y vas a actuar desde lo que te convertiste. Así de sencillo. Entonces, si te conviertes en ciertas situaciones, ¿cómo le pides a la vida lo contrario? La vida es vibración, amado ser. La vida es energía. Y la vida simplemente va a actuar en donde tú estás vibrando y donde enfocas, vibras. Y lo que sientes, manifiestas. Esa es la vida. Y si logras entender tu existencia desde esto, tendrás todo el poder y el control. Y si tú sientes que para ti no hay, pues nada llega. Y si tú sientes que todo es una crisis, pues eso es lo que vas a manifestar para tu vida. Toma el poder, amado ser. Oblígate a entrar en esos estados de silencio. Sal de ese ruido que tienes contigo y entra en esa calma maravillosa para que puedas crear esta comunión con lo grande que traes contigo. Y verás cómo tu existencia se va a ir transformando cada instante y cada momento que entres en esa verdadera conciencia. Grábalo, amado ser. Ustedes son seres realmente maravillosos. Ustedes son seres que con conciencia o sin conciencia tienen un poder ilimitado. No sigas entregando tu poder de esa manera inconsciente.
toma el poder en tu existencia y trae a tu vida lo que quieres, porque aquí viniste a vivir lo que quieres. Despierta, amado ser. Este es un gran tiempo. Este es un gran tiempo que va más allá del caos y todos estos programas que han venido creando. Salte de estas realidades de caos, de destrucción y de fines de mundo. No hay fin de mundo, amados seres. Hay fin de un ciclo, pero un ciclo de desorden y de poca conciencia para aperturar una gran conciencia y convertir este planeta en algo grande y algo maravilloso. ¿Por qué? Porque este planeta está poblado de millones de seres divinos y maravillosos que tienen que comenzar a despertar y tomar el poder para construir una nueva realidad de su mundo. Y es ahí donde todos ustedes, amados seres, tienen que llegar. Y yo siento una gran responsabilidad en esta misión que traigo a su mundo, de entregarles a ustedes todas estas maneras fáciles para que conviertan la vida en algo realmente maravilloso. Esa es mi misión, amados seres. Y por eso estoy con ustedes. Y agradezco este instante maravilloso de ustedes para agradecerles infinitamente el que me permitan estar aquí haciendo algo grande por ustedes. Porque mi amor hacia ustedes es realmente grande e infinito.